Con el puro nombre lo presento, así que vamos directo con ex ministro del Interior, entre tantas otras cosas ex, Edmundo Pérez Lloma. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los últimos antecedentes que publica The Clinic hablan de varios asesores del ministro Peñailillo boleteando a la empresa Giorgio Martelli, también de una prima de la presidenta Bachelet, también de Estela Ortiz, amiga de la mandataria. ¿Cómo cree que afecta al gobierno este nuevo conocimiento de, no se sabe que sea nada ilegal, pero que es una empresa de un recaudador de campaña, una empresa alguien que boleteaba también, recibía fondos de SQM? ¿Cómo afecta al gobierno estas nuevas revelaciones? Bueno, yo creo que ya se ha instalado en la ciudadanía que el hecho de que quienes estén relacionados de alguna manera, tanto a Penta como a Soquimich, y hayan recibido financiamiento de ellos, están cuestionados. Por consiguiente, el goteo constante de información va desgastando el gobierno y va desgastando al gabinete de una manera que realmente no habíamos visto antes. Yo hoy día estuve en la mañana viendo la encuesta de CADEM. Hay más de un 76%, creo, de las personas que estiman que es importantísimo hacer un cambio de gabinete. ¿Entre ellas usted? Pero yo lo que quiero, más que, creo que lo que a mí más me importa es que de alguna manera la presidenta lidere y produzca un cambio de escenario político. Ok, ya vamos a hablar de eso, pero antes, respecto a estos últimos antecedentes conocidos sobre el ministro del Interior y gente cercana a él, usted dice, este conocimiento de a poco va dañando al gobierno. Desgastando, mucho. ¿Qué debiera haber hecho el gobierno? El gobierno yo creo que no tenía conocimiento de esto, o se ha ido enterando de a poco, o la gente no ha informado. Bueno, el ministro del Interior lo sabía, digamos, era en su boleta. Bueno, pero yo creo que el ministro del Interior siempre creyó que él, por la distancia tan grande que había entre que él dio esas boletas y el momento que empezó la campaña electoral, esas boletas no tenían nada que ver. Él ha dicho que él llegó de España y empezó a trabajar para una empresa, que a su vez esa empresa trabajaba para Soquimich, pero yo en ese sentido es difícil. Ahora, juzgar desde atrás, mirando ex post, claro, fácil, pero en el momento quizás el ministro Peñailillo consideró que esa boleta era absolutamente lógica, razonable, y a lo mejor lo son. ¿A usted qué le dice tanta empresa trabajando para una empresa como la de Giorgio Martelli con cosas tan disímiles como informes de infancia, como informes de coyuntura internacional? ¿Qué le dice a usted? No, pero hablemos las cosas como son. Si todo esto es financiamiento de la política. Y es un tema que deberíamos tratar, Mónica, porque... Perdón, para dejarlo claro, para que no quede duda, ¿usted cree entonces en el fondo que no eran informes necesarios, sino que era financiamiento de la gente que estaba sin trabajo en la política? No, que estaban trabajando en política. Por eso, que estaban trabajando en política, pero no en el Estado en ese minuto, ¿a eso me refiero? ¿Eso cree usted? Por supuesto, yo tengo la sensación que todo esto, por lo menos de lo que yo conozco, si yo no estoy, y el tema de las boletas como que me irrita un poco, así que no lo he seguido muy de cerca, pero ya a esta altura del partido tratar de tapar y de decir que aquí no había una relación, ¿no es cierto?, con ciertas empresas y que ciertas empresas estaban financiando la política, eso ya es como que no tiene sentido. O sea, para ser más precisos, ¿cree usted que esto se trata de SQM financiando la política? Pero qué duda cabe. ¿SQM financiando al ministro Peñailillo? El caso del ministro Peñailillo, yo de verdad me gustaría separarlo, porque no quiero mostrar con el dedo ni al ministro Peñailillo ni a nadie. No, pero todas estas boletas a Giorgio Martelli, usted me decía que para pero usted... en el año 2012 yo no sé. Ok, pero estas que estamos viendo 2012 a 2013, todos estos asesores del ministro Peñailillo, prima de presidenta, amiga de presidenta, una serie de gente cercano a la moneda. Usted me decía, esto es financiamiento de la política. Bueno, pero yo quisiera, Mónica, de alguna manera, de verdad, no personalizar en fulano, sutano, mengano. El tema que tenemos que tratar y que tenemos que tratar como sociedad es de una vez por todas ver cómo vamos a dirimir el tema que es muy complejo
de la relación entre el dinero y la política. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, señor Pereyema, pero antes, ¿a usted no le parece que es relevante que se muestre los informes que se hicieron supuestamente, si tuvieron utilidad o no, todas las boletas? ¿No es hora de transparentar todo ya? Yo creo que, por supuesto, yo creo que ayudaría mucho que esos informes, pero... O mejor decir, la verdad es que estos informes no tienen ni una utilidad. Pero la verdad de las cosas es que aquí el tema de fondo es que durante mucho tiempo hemos estado permitiendo, ¿no es cierto?, que las empresas financien la política. Y eso tiene que parar. No de manera legal, porque no estamos hablando de campaña, estamos hablando de financiar a gente en la política. Bueno, pero esa diferencia ya es más complicada, porque en definitiva estas son dos empresas bastante grandes, algunas cosas pueden haber sido absolutamente legítimas, mal que mal Soquimich es la minera no metálica más grande del mundo, algún informe habrá necesitado. Ahora, la cantidad de informes que necesitaba hace esto como casi una cosa de humor, ¿no es cierto? Por Dios, la gente que estaba desinformada, que necesitaba tanto informarse sobre tantas cosas simultáneamente. Para ser muy clara, usted cuando dice parece una cosa de humor, o sea, ¿usted no cree que los hijos de Pablo Longueira, los hijos del senador Pizarro, el hijo del diputado León, realmente hicieron trabajos de utilidad para SQM, sino que en el fondo aquí estamos hablando de financiamiento de la política a través de SQM? Como usted dice, transparentemos todo, quiero saber lo que realmente piensa. Yo no... Yo es que me lo acaba de decir, me cae que esto parece humor y después cuando le pongo nombre, retrocede. Es que, claro, retrocedo porque me parece injusto. Yo no sé, por ejemplo, si el hijo de Roberto León realmente trabajó de verdad. Puede haber gente que haya trabajado de verdad. Entonces, hacer una cosa así, los hijos de él, puede ser. Por eso yo prefiero hablar un poco más de lo que tenemos que hacer, que estar ya vamos a ir a eso, marcando, pero tú ves eso, vamos a ver, porque es que tú me quieres llevar a que porque yo acuse con el dedo a fulano, sutano. No, quiero entender lo que realmente piensa, porque cuando hablamos en genérico usted me dice que le parece un poco para la risa lo de que SQM necesitara tantos informes. Por eso. Y le pregunto, porque Ignacio Walker acaba de tuitear y dice que cree que el tema de la arista o el tema de Martelli hay que aclararla ya porque está creciendo como una bola de nieve. ¿Qué daño le puede llegar a producir esto al gobierno? Mucho. Si siguen todos los días produciéndose goteo de que gente cercana a la Presidenta de la República ha estado emitiendo bolitas y no lo ha dicho, todo esto produce un desgaste en el gobierno y sobre todo en el equipo político y sobre todo en el gabinete en general, que a mí me hace preocuparme. Y por eso es que he salido un poco yo estaba bastante jubilado, en el sentido de decir, mire, cambiemos este escenario político, este goteo no puede seguir porque está dañando la credibilidad de los políticos, para que le digo, está absolutamente en el suelo. Todas las opiniones que uno emite son descalificadas, no por la opinión, sino por la persona que las emite. En fin, creo que el clima político que se ha instalado en Chile está crispado de tal manera que se exige definitivamente un cambio de escenario político, porque si no nos vamos a ir enredando en esto y la política chilena va a rondar en torno a los tribunales, en torno a las distintas boletas, si la boleta fue verdadera, no fue verdadera, y etc. Usted decía, hay que hacer un cambio político, y usted decía, es absurdo seguir retrasando un cambio de gabinete. Directamente, ¿los 3 ministros políticos tienen que irse? Por supuesto. Un cambio de gabinete en que tú no cambies el equipo político no tiene sentido. Porque estamos en un problema político. Y los cambios de gabinete y los cambios sobre todo del gabinete político no tienen que ver con la cualidad de las personas. No es un juicio que uno haga sobre las personas. Uno hace un juicio, no está haciendo, es una necesidad política para producir un nuevo escenario político. Yo a los 3 que están ahí les tengo respeto y afecto, especialmente al ministro Peñailillo, a Jimena, a quien conozco desde hace muchísimos años, y a Álvaro Elizalde, que lo conozco menos, pero que me causa respeto por su esfuerzo diario de tratar de explicar lo imposible. ¿Qué cosa imposible tiene que explicar el ministro Elizalde? Tú sabes. Quiero que me diga usted le ha entrevistado, no yo. No.
mira, para qué vamos a seguir dándonos vueltas en lo mismo. Bueno, vamos a volver después a lo mismo, que no quiero darse vuelta. Quiero preguntar, usted decía que como la aprobación de la presidenta ha bajado y como ya no es una figura que ilumine todo, se necesitan figuras políticas en el nuevo gabinete que usted plantea con luz propia. Uh-huh. ¿Hay gente en el actual gabinete que tenga luz propia? Yo creo que sí, pero no te voy a dar los nombres, pero sí que hay. ¿Pero cómo? No, porque si doy los nombres se queman de inmediato. No, pero los que están ahora... Los que están ahora. ¿A quiénes conservaría me refiero? Porque según usted tienen luz propia. Hay, por ejemplo, yo no cambiaría a esta altura del partido al ministro de Educación. Creo que está en el medio de un proceso de reforma muy importante. No cambiaría a la ministra del Trabajo, que está también inmersa en sacar una reforma importantísima. En general, todos aquellos ministros que estén más sectoriales, que estén embarcados en sacar las reformas que se prometieron en el programa de la presidenta Bachelet, habría que tener cuidado, habría que cuidarlo. Okay, yo creo que esto es un cambio más político que técnico. Entiendo. Esto es un cambio más político que técnico, me dice usted. Hablemos del financiamiento irregular de la política o ilegal derechamente, del cual usted dijo, este es un país muy hipócrita, porque el pasar boletas falsas para conseguir dinero era algo que todos sabían que se hacía. ¿Qué tan común era utilizar ese mecanismo para financiar campañas, señor Pérez Lloma? Esa frase la dije de Mercurio, pero yo lo que más me refería es que todos sabíamos, y por todos, digo todos, los políticos, los medios de comunicación, la gente en general, veía que las campañas no cumplían para nada con ninguno de las cosas que estaban indicadas en la ley. Las campañas empezaban no un mes antes, sino que a veces años antes. La cantidad, la profusión de propaganda era gigantesca. Pero se sabía que se utilizaban boletas falsas para conseguir fondos, lo dijo usted textual. ¿Qué tan común era esa práctica? Yo creo que era bastante común. Yo creo que muy común. Un candidato que estaba en condiciones, le faltaban unos 1.000 votos, 1.500 votos, o él creía que estaba, pedía ayuda a alguna empresa, la empresa le decía, mira, encantado, te pasamos plata, pero consíguete una boleta por ahí, para poder nosotros descontar los impuestos. Yo creo que esa práctica era bastante habitual. ¿Sobrepasando incluso el límite legal de donaciones? Hay algunos candidatos que tenían tan poca, que por mucho que boletearan no iban a pasar nunca el límite legal. ¿Y por qué si había una forma legal de financiar, las empresas pedían estas boletas? Porque por el financiamiento legal ya descontaban impuestos. ¿Para qué pedían estas boletas? No sé, fíjense. La verdad la cosa, ¿por qué? Si les era más fácil o no. Pero yo creo que había una cosa bastante común en cuanto, mira, mándame las boletas que tengas de imprenta, mándame las boletas que mandes de tal cosa, algunas que no eran absolutamente falsas, pero que iban a financiar una campaña. O sea, y esto, yo recuerdo, Mónica tendría que revisar bien, pero yo como ministro del Interior 2 o 3 veces hablé del financiamiento público de la política. No recuerdo si alcanzamos o no a mandar algún tipo de legislación, pero estaba en eso. Exministro del Interior, dice usted, como exministro del Interior, ¿qué hizo usted para parar la violación sistemática de la ley electoral que se estaba produciendo? Nada. La verdad de las cosas, que fuera, como digo, todo estaba pensando, si habíamos logrado, nosotros estábamos conscientes, queríamos, pero creíamos que a través de la ley de transparencia, de la ley de otras cosas, íbamos paso a paso acercándonos a esto. En el financiamiento de la política hemos tenido muchas etapas. Desde la etapa, ¿no es cierto?, de la dictadura, en que la plata llegaba aquí en rublos o en dólares, en maletas negras, algunas de las cuales se perdían en el camino, a el año 2003, 2004, no me acuerdo bien cuál es, en que se hace el primer intento real de decir, mire, tratemos de legislar sobre la influencia del dinero en la política, pongamos límite a las campañas, hagamos esto.
a la situación que tenemos hoy, son pasos que hemos ido avanzando. Y pero este es un dice, momento de gran oportunidad sí, para poder para avanzar. futuro. Pero usted reconoce, no hice nada para parar la violación sistemática de la ley electoral que ya había sido reformulada por los propios parlamentarios, el 2003. No hice nada. ¿Se hace una autocrítica por no haber hecho eso? Sí, claro. Sí. ¿Está arrepentido de no haber hecho nada? No, decir ahora sería bastante. Desde ese momento no está dentro de las prioridades que teníamos. ¿Y no era una prioridad relevante sabiendo el poder y la influencia que por vías ilegales puede comprar una empresa? No lo era para nosotros, a pesar de que... No era prioridad. Como prioridad, no lo era para los medios de comunicación, no lo era para el país. Teníamos muchas otras tareas, qué sé yo. Había una especie de acostumbramiento. Mónica, los países cambian. Y lo que estamos viendo ahora es gracias a las cosas que logramos introducir nosotros. La reforma procesal penal, que permite que los fiscales ahora puedan investigar tranquilamente, que los juicios sean públicos, que las leyes de transparencia nos permitan investigar todo. O sea, hay una cantidad de cosas que han ido avanzando y que nos permiten llegar ahora a decir, señores, este es el momento de la nueva etapa. Hoy por hoy tenemos que regular lo que pasó para atrás, los que cometieron delitos para atrás, eso que se arreglen con la justicia. Pero de aquí en adelante las cosas van a ser de esta manera. Y todos sabemos cómo tienen que ser las cosas. Y yo creo que estar esperando tanto tiempo esta comisión, qué sé yo, de que va a decir las cosas que todos sabemos que hay que hacer, a mí me parece que ha sido una pérdida de tiempo innecesaria. Pero bueno, ya estamos aquí. El día jueves... Lo que me llama la atención es, me gustaría entender el análisis que usted hace de por qué no era prioridad legislar sobre la relación entre política y dinero y del financiamiento de la campaña específicamente cuando había tanta conciencia de que se estaba violando sistemáticamente la ley. Porque habíamos mandado 2 o 3 proyectos a lo largo del tiempo que siempre fracasaron, ¿no? O denunciarlo públicamente. Bueno, pero mira, puede que no lo hayamos denunciado, pero no lo denunció nadie tampoco. Los medios de comunicación... ¿Usted era el ministro del Interior? ¿Ah? Usted era el ministro del Interior, que no era una responsabilidad especial. Y ustedes eran los periodistas. Nadie lo denunció, nadie. Entonces, no nos ahora todos empecemos a culparnos unos con otros. Estábamos en una sociedad que estaba adormecida. No hubo ningún periodista en ese tiempo que dijera basta con esto. Sí, entonces, los hubo, señor presidente. ¿Ah? Los hubo. Hubo reportajes, hubo artículos, hubo denuncias. Pero más allá de eso, hoy día, por ejemplo, dentro de las reformas que se plantea bajar el límite del gasto electoral. Si con los límites anteriores no cumplían y una vez copado el límite de donación recurrían muchos a boletas falsas, ¿qué lógica tiene cambiar ahora el límite del aporte a las campañas? ¿Lo van a cumplir? Yo creo que el 70-80% de los candidatos quedaba bastante por debajo del límite. Quedaba bastante. Si aquí los que se pasaban del límite... Pero en la campaña mucho antes. Sí, pero los que más gastaban y se pasaban por lejos, todos sabemos quiénes eran. De los aportes reservados, tengo entendido, ya que eso es legal, y los datos están en el CERVEL y eso habría que chequearlo. Pero tengo entendido que de los aportes reservados, el 50% iba para la UDI, el otro 25% para la Renovación Nacional y el 25% se repartía entre el resto de la gente. O sea, aquí habían algunos, y eso lo vamos a ver en las próximas elecciones, aquí habían algunos candidatos que salían única y exclusivamente, ¿cierto?, por la cantidad de dinero que eran capaces de gastar en una determinada campaña. Pero hay muchos senadores y muchos diputados que quedaron muy por debajo del gasto electoral. Por consiguiente, bajar el gasto electoral o mantenerlo donde está, por lo menos evita campañas como la que tuvimos de Goldberg y de varios otros, pero Goldberg era emblemático. ¿Y la presidenta Bachelet? No, la presidenta Bachelet yo no sé, porque como tenía, todo Chile sabía que iba a ganar, yo no sé si hubo un gasto excesivo. Yo creo que es de los más altos. ¿Es de los más altos? Bueno, no manejo esos datos. Uh-huh. Ahora, ¿qué reforma? Porque muchos han dicho que aquí hay un problema de una ley que era débil, que tenía forado. ¿El problema de lo que ocurrió es porque la ley era mala? Porque hasta donde yo leo la ley estaba clarito cuánto se podía gastar, cómo se podían recibir los aportes, y lo que yo veo es que más que un problema de la ley, aquí había gente que decidió violar la ley.
¿Era un problema de la ley, un problema institucional o de personas que decidieron infringirla? Yo creo que la manera como tú lo pones es muy brutal. A la larga es así. Pero no es que alguien haya en un momento dado decir yo voy a infringir la ley y me voy a salir de esto. Algunos sí. Pero yo creo que muchos estaban en una situación distinta, que en un momento dado de apuro, al final de sus campañas, se le pedían una boleta para financiar los últimos gastos de campaña, la daban. No creo que ellos estuvieran así en una cosa, mira, voy a hacerlo, voy a infringir la ley. No, pero el problema era la ley, el problema era la ética de los políticos. El problema tiene que ver más con la ética, ¿no es cierto?, y con la forma de hacer las cosas, y con la falta de cuidado. Aquí se ha dicho algo muy complicado. Una cosa distinta es pedirle plata a una determinada empresa cualquiera, ¿no es cierto?, a gente que iba deliberadamente a pedirle a quienes estaban como casi regando el jardín político, que era gente que había estado asociado con lo más profundo de la dictadura. Entonces ahí había un problema de ética y estética bastante complicado. Y eso lo tiene que juzgar cada uno. Quienes decidieron hacer eso tienen que hacer un mea culpa o un reconocimiento. Es interesante lo que acaba de decir, porque usted dice que hay que hacer un mea culpa respecto de quienes, por ejemplo, le fueron a pedir plata a quienes la obtuvieron, esta riqueza de la dictadura. Y me imagino que se refiere a SQM. Sí, claro, ya a Penta. A SQM y a Penta. Resulta que nos hemos enterado que muchas campañas de la nueva mayoría fueron financiadas en parte por SQM. ¿Usted cree entonces que hay un cuestionamiento ético que hacerle a quienes desde la nueva mayoría le fueron a pedir plata a SQM? Sí. ¿Y por qué? Por lo que acá te acabo de explicar. Eso es bastante obvio. Yo creo que no lo deberían haber hecho. Y yo creo que aquellos que no hicieron trabajos efectivos, de verdad, como puede ser el caso del hijo de Roberto León, que ha dicho, no, yo trabajé durante tantos meses efectivamente en eso, que no tendría nada que ver, eso no tiene nada que ver, eso no es un problema ético ni estético. O la próxima pregunta seguramente va a ser sobre los hijos de Jorge Pizarro, tampoco lo veo así. Si tú has hecho efectivamente y verdaderamente algo, aquí no hay nada de ética. Los demás, a mí me parece que sí. O sea, usted no es partidario, como decía Francisco Vidal, de que a veces hay que cerrar los ojos con las fuentes de financiamiento. No. Hay fuentes de financiamiento que no son aceptables. No son aceptables. ¿Y qué pasa si nos enteramos el día de mañana de que la campaña de Michelle Bachelet le hubiera pedido plata a SQM? Porque ¿sabe por qué se lo digo? No porque nos vayamos a enterar, porque ya nos enteramos. Nos enteramos hace algunos días, en entrevista al diario El Mercurio, que Jorge Rosenbluth dice que él fue a pedirle aporte a Patricio Contese, gerente general de SQM, para la campaña de Michelle Bachelet. ¿Se equivocó Jorge Rosenbluth o no? Me parece que si eso es efectivo, me parece que sí. Y no sé quién lo habrá mandado, si fue una iniciativa él declaró personal. que lo hizo de manera personal. La pregunta es si era válido ir a pedirle plata a SQM para la campaña de Bachelet. No lo era. A mi juicio no lo era. ¿Y qué consecuencia tiene eso para el gobierno, que SQM haya financiado y se le haya pedido plata? Bueno, veamos si es verdad todo este cuento. Pero él lo dijo, si él reconoció que él fue a pedir plata a SQM. ¿Y la obtuvo? Hay que ir por vía gastos reservados. No sé. Yo lo vería. Pero el solo hecho de ir a pedirlo, ¿a usted no le parece? A mí no me parece. Quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿cuál es para usted la reforma más importante que hay que hacer para superar, para adelante? Porque para usted ha dicho que hay que dejar actuar a la justicia. Sí, lógico. Okay. Sería el que propusiera algo distinto. Eso es imposible. La justicia tiene que terminar y tiene que seguir indagando y seguir buscando y viendo dónde hay delito. Para adelante, ¿cuál es la reforma más importante que hay que hacer? Lo primero es normar absoluta y totalmente la relación dinero y política. No va a ser algo fácil. Espero que lo que venga de la comisión de Enquel
sea lo suficientemente sólido, y si no habrá que mejorarlo en el Congreso. Pero una vez, Mónica, y esto es lo más importante, una vez que pasemos estas leyes que son necesarias, que más o menos sabemos cuáles van a ser y cómo van a ser, lo importante es que después se cumplan, que tengamos un CERVEL suficientemente poderoso, suficiente con los fiscalizadores adecuados, con la capacidad de regular, de ver, de poder impedir, ¿no es cierto?, estos excesos que se han producido, y no solamente que revise unas cuentas que le pasan, que revise los gastos de los 30 días antes de la elección. Si todo el sistema que teníamos era bastante torpe, y no había si me explico mejor. No sacamos nada con seguir haciendo leyes si no no le damos músculo y garra a quien tiene que hacer que esas leyes se cumplan. Para cerrar, la presidenta debió haber cuestionado el actuar de su hijo en el caso Cabal. Yo creo que sí, pero... ¿Se equivocó al no hacerlo? No sé si políticamente sí, no hay duda alguna, como bajo el punto de vista crudo y realista de realpolitik, sí, pero es un tema complicado. ¿Qué efecto tuvo para su gobierno en el plano político que ella no condenara a su hijo? ¿Puede hacerlo todavía o ya pasó el momento? Nunca pasa el momento. No, sí, ella puede hacerlo. Yo creo que tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Yo creo que yo de verdad, fíjese, le creo que ella no tenía la menor idea. De verdad. La mayoría de los chilenos no. La mayoría de los chilenos no le cree. Pero ¿cuál es el efecto de no haber condenado el accionar de su hijo y no haberlo sacado ella, sino que haberle aceptado la renuncia una semana después? Es que estas cosas que pasan en verano son complicadas. De verdad. Veraneando al mismo lugar. Yo creo que el efecto del caso Cabal ha sido devastador para ella y devastador para el gobierno. Pero eso no significa que no se pueda recuperar. ¿No es irreparable? No, no es irreparable. ¿Y cómo se repara? ¿Se puede reparar sin la condena pública al accionar de su hijo? Yo creo que es mejor si lo hace. Creo que es más fácil. Pero lo que se hace es buscando. Ella tenía un esquema de gobierno, hay una nueva realidad política, tiene que a esa nueva realidad política ponerle un nuevo equipo. Y esa es la única manera que nosotros podemos empezar a mirar un poco hacia el futuro y salir de esta cosa tan devastadora del día a día, el goteo, y boletas más, boletas menos, y qué sé yo. Edmundo Pérez Lloma, gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.